porque ardo y tú lo sabes bien. Hola, bienvenidos a Euroviplay, amantes de Eurovisión. Soy José. Hoy la entrevista es con Quique Niza, otro de los artistas elegidos para el Benidorm Fest 2024. Quique Niza es un joven que siempre ha estado en el mundo de los musicales desde muy jovencito. Y bueno, como cantante ya consolidado, pues tiene su único tema que se llama Ardo, que es el que yo he estado intentando de cantar ahí unas estrofas. Os invito a escucharla porque es una canción muy bonita. Deciros que Quique ha sido seleccionado para el Benidorm Fest tercera edición 2024 a través de este camp que ha puesto Radio Televisión Española, ¿no? Que junta ahí como compositores, productores y cantantes. Y bueno, salió el tema, el cual Quique Niza nos va a regalar, digamos, para este Benidorm Fest que viene ya dentro de nada, que por cierto haré reacción de todas ellas. Os invito a suscribiros a este canal y sobre todo que me dejéis comentarios a ver qué pensáis de Quique Niza, qué tipo de tema nos va a presentar. Yo en la entrevista tuve la oportunidad de hablar con él unos minutos el día de prensa del Benidorm Fest y vamos a ver qué dio de sí esa entrevista. La primera pregunta que le quise realizar a Quique Niza fue pues cómo se encontraba, emociones, sensaciones, y vamos a ver qué nos contesta. Soy José Quique, uno de los 16 seleccionados para la tercera edición de Benidorm Fest. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Sensaciones? Emocionado, máximo, de estar aquí y de que ayer se supiera ya todo, porque hasta ayer estábamos, yo creo que no creíamos todo, y ayer ya aterrizamos un poco en el universo Benidorm, vimos todo lo que es y nos dimos cuenta de que estamos aquí de verdad. Sí, y lo que te queda. Y lo que queda aquí, lo que queda. Sí, es verdad. Él se siente súper emocionado, súper contento y estoy seguro que Quique lo va a dar todo en ese Benidorm Fest. Luego le quise preguntar sobre el pánico escénico, obviamente siendo el más joven, pánico escénico cero, porque lleva media vida siendo tan joven encima de los escenarios. Y vamos a ver qué nos contesta. Eres el más joven de la edición, creo, de los más jóvenes, pero no por ello con menos experiencia, porque sé que estás en musicales desde que eras muy pequeño, ¿no? Empecé a trabajar muy pequeñito, sí. Con 10 años estaba yo en el musical de Sonrisas y Lágrimas en Madrid. Y bueno, me he formado en teatro musical desde muy pequeño y he tenido la suerte de poder seguir trabajando. Ahora mismo estoy de gira con Gris, con el musical de Gris, estamos girando por España. Pánico escénico, muy poco, muy poco, aunque siempre hay que tenerle un poco de respeto al escenario, pero no miedo, sino respeto. Otra pregunta que le quise realizar fue el tema del inglés, que como he dicho en vídeos anteriores, que por cierto os invito a ver las entrevistas de los artistas que entrevisté, ya están colgadas en Euroviplay, fue el tema del inglés en caso de que ganara Benidorm Fest. Así que le pregunté sobre el inglés y vamos a ver qué nos dice Quique Niza. ¿Cómo va el manejo del inglés? Bien. ¿Sabes que en Eurovisión te van a hacer muchas entrevistas? Sí. Todo será en inglés, ¿no? Yo en inglés... Un punto a favor. En inglés hablo, sí, claro. Perfecto, o sea que te manejas en inglés. Yo siempre pienso que eso puede dar puntos a la hora de que el Eurofan de Europa vote, porque le puede llegar un poquito más al corazón y aparte de que le guste el tema, que es lo más importante, y la puesta en escena y todo, puede decantar entre un artista u otro ese voto, ¿no? Por último, la pregunta es lo más importante para mí, que fue su palabra clave sobre el tema que nos va a presentar. Y vamos a ver qué nos dice. Algunas, 1, 2, 3 palabras que cuando tú piensas en ese tema... Yo diría que una buena palabra es liberación. Liberación. Otra buena palabra es... explosión también. Explosión me gusta. Y otra palabra es, podría ser mensaje, quizás. Tiene mucho mensaje la canción. Perfecto, o sea que aquí tenemos 3 palabritas que dicen poco, pero a la vez puede decir mucho sobre la canción de Quique. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y te deseo todo lo mejor para este Benidorm Fest. Súbete a ese escenario con confianza, que sé que lo vas a hacer. Rompe el escenario y bueno, deseando de verte ahí arriba.
Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Suerte. Gracias. Liberación, explosión y mensaje. Vamos, que ya queda muy poquito, señoras y señores, ya lo podemos contar con los dedos de las manos. Los días que quedan para poder escuchar esos temas, no os perdáis la reacción real que voy a realizar. Una vez salgan los temas, voy a ir tema por tema, escuchando y teniendo esa primera toma de contacto o reacción, ¿no? Con los temas, que por cierto, algunas veces, los años anteriores, un tema que a lo mejor así de principio no me llamaba tanto la atención, luego ha ido creciendo. No sé si os habrá pasado a vosotros también ese tipo de situaciones, ¿no? En los años anteriores. Así que yo os invito a que me dejéis comentarios y me comentéis sobre si os ha pasado alguna vez y qué pensáis sobre Quique Niza, qué es lo que nos va a presentar para este Benidorm Fest que se viene ya. Antes de nada, gracias a Quique Niza por esos minutos que le regaló a Eurobiplay. No sé si llegarás a ver este vídeo, pero te agradezco esos minutos de verdad, de corazón. Y a vosotros que estáis viendo este vídeo, os agradezco mucho haberlo visto hasta este punto. Eurobiplay lo que quiere es compartir con vosotros Mundo Eurovisión, el Mundo Benidorm Fest y traeros aquí cositas como, por ejemplo, pues esta entrevista que os he traído. Tengo más colgada, os invito a verla, no os la perdáis. Os invito a suscribiros, le dais a la campanita para no perderos el próximo vídeo porque aún me quedan algunos artistas que entrevisté y vienen ya muy prontito. Voy pasito a pasito. Así que muchas gracias a todos. Os mando un besazo y nada, nos vemos ya. Adiós. Bye, bye.